comenzar. Vamos a hablar desde el capítulo 13 de Lucas y vamos a intentar llegar hasta el versículo 21. ¿Ya? Vamos a intentar llegar hasta ahí. ¿Ya? Señor, le damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque a pesar de que hoy en nuestro país está esto de las elecciones, Señor, tenemos la posibilidad de juntarnos a través del Internet. Podemos, Señor, aprender de ti, Señor, y podemos dedicar este tiempo que es tan importante, Padre, para poder permanecer en la fe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has guardado, Padre, y te pedimos que a través de tu estudio, Señor, puedas hablar a la vida de cada uno de nosotros, Señor, de forma directa, Padre, y que podamos salir fortalecidos a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Como les decía, vamos a comenzar con Lucas 13, ¿cierto? Y quería asentar algunas cosas, ¿cierto? Para poder volver a refrescar lo que ya sabemos, ¿cierto? Lo que ya se ha dicho, que primero que nada, Lucas no es un discípulo, no es parte de los 12, digámoslo así. O sea, sí es discípulo, pero no es parte de los 12 que estuvo con Jesús, ¿cierto? Lucas es un médico, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que Lucas viajó con Pablo en distintos viajes misioneros, ¿cierto? Que también estuvo con Pablo durante su último viaje, que fue a Roma. Y que Lucas buscaba información, ¿cierto? De cómo se llama, de distintas fuentes para poder escribir lo que tenemos hoy día, que es el Evangelio de Lucas. ¿Ya? De hecho, lo vamos a buscar porque para mí es importante que lo vayamos recordando. En Lucas 1, dice, en el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen escritas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, ¿cierto? Lucas hace una recopilación, ¿cierto? Y la idea de esta carta era enviarla a Teófilo, ¿ya? Se piensa, ¿cierto?, que, como dice aquí, que Lucas no solamente tuvo información de los discípulos de Jesús, sino que también, como dice aquí, testigos oculares, ¿cierto? Y también que habló directamente con María, la madre de Jesús, porque él habla acerca de algunos aspectos, ¿cierto?, de la infancia de Jesús que ¿cómo se llama?, que son importantes y que al final, para poder saberlo, tenía que ir a la fuente, que era la madre de Jesús, ¿cierto? Entonces, teniendo eso como base, ¿cierto?, vamos a comenzar. Ya vimos el domingo pasado, ¿cierto?, que Jesús estaba, cuando estaba hablando con los, ¿cómo se llama?, con los doctores de la ley y todos los que debían supuestamente saber todo. Jesús los trata de hipócritas, ¿cierto? Y finalmente, esto no es parte, ¿cómo decirlo? No es algo que Jesús lo haya hecho en vano. La idea siempre de Jesús es que se puedan arrepentir. Jesús siempre está llevando al arrepentimiento. Lo está llamando al arrepentimiento y le está diciendo, ojo, en un momento les dice al final, ustedes pueden identificar ¿cómo se llama? Si va a llover mañana, porque pueden ver ahí, pero no pueden entender el tiempo que están viviendo. Hipócritas, ¿cierto? Entonces, el 13 empieza, dice,
en este mismo tiempo, es decir, siguiendo inmediatamente con el 2, del 2 al 13, estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ya, aquí vamos a poner un ojo acá porque no está, Lucas no está hablando acerca de un, ¿cómo se llama? De algo histórico que ocurrió y dice que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Ya? Los galileos, para poder poner contexto, ¿cierto? Nosotros sabemos que eran vistos como, ¿cómo se llama? Como menos, o sea, siempre era como peyorativo decir, tú eres un galileo, y era porque ellos eran de lugares, digamos, más rurales, ¿cierto? Y, y no se les consideraba incluso casi nada en todo lo que tenía que ver con la política, la parte religiosa, ¿cierto? E incluso los galileos tenían su propio idioma, que era el arameo. Entonces, eh, no eran bien vistos. Y fíjese aquí, Lucas nos relata un hecho histórico ocurrido, pues Pilato había matado a algunos galileos mientras ellos estaban ofreciendo sacrificios. Y yo he escuchado algunas veces a personas decir que Pilato no era tan malo, porque en realidad Pilato se lavó las manos y fue como se llama, un personaje que, ¿cómo se llama? No era tan malo. Y la verdad que Pilato sí era malo, sí, ¿cómo se llama? Él tenía, ¿cómo se llama? Él se sentía superior ¿cómo se llama? Al pueblo judío. Para que ustedes entiendan, la idea del Imperio Romano no era ir a agarrar una ciudad, destruir todo y cómo se llama y que desapareciera la civilización. No, la idea del Imperio Romano era ir, tomar la ciudad, ¿cierto? Decirle, ok, ahora ustedes vivan como corresponde, como les gusta vivir, pero yo soy el jefe, a mí me pagan tributos. O sea, ahora ellos son los que mandan. Pueden ir a la sinagoga, pueden hacer sus sacrificios, hagan lo que quieran, pero a mí me pagan impuestos. Entonces, a Pilato iba un poquito más allá. De hecho, se habla de que Pilato en una oportunidad eh, fue y trajo, ¿cómo se llama?, estandartes con símbolos ¿cómo se llama?, paganos, y los puso en el templo. Entonces, obviamente, los judíos eran muy religiosos. Oye, ¿qué estáis haciendo? La cuestión, y esto llegaba a oídos más arriba de Pilato, y oye, Pilato, córtala, no hagas eso. En una oportunidad necesitaba hacer un viaducto, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Sacó la plata del templo. Quedó sin plata, quedó corto. Oye, del templo sacó. Obviamente, nuevamente los judíos, ¿cómo se llama?, reclamaban acerca de estas cosas. Entonces Pilato no era un angelito. Y aquí nos están relatando, ¿cierto? Y nos dice, ¿cierto?, que en un momento habían unos galileos que estaban haciendo, ¿cierto?, estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Imagínense, lo más sagrado para los judíos, lo más sagrado, estar en el templo ofreciendo, y viene Pilato y los mata. Y la sangre que estaban ofreciendo del animal se mezcla con la misma sangre de la muerte, de este caso, de los galileos. Entonces, este personaje no era inocente, le gustaba sentirse superior a los judíos, y cuando podía se los recordaba. Eso es súper importante, entender que Pilato no era un angelito, ¿cierto? Entonces, fíjense en el versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, y ojo, que aquí no hay pregunta de ellos. Aquí en ningún momento las personas le hicieron alguna pregunta a Jesús. Entonces, lo más probable es que Jesús estaba viendo su corazón.
estaba más allá de eso y les responde de acuerdo a esta inquietud que ellos estaban teniendo y dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Entonces, Jesús aborda esto porque es importante entender que los judíos tienen una mentalidad distinta a la nuestra. Y en aquellos tiempos, antes y también ahora, las cosas malas que ocurrían las asociaban directamente a ¿cómo se llama? A pecado. Digamos que la persona había pecado y por eso le estaba ocurriendo esto. Y me gustaría ver dos ejemplos, ¿cierto? Rapidito. Uno antiguo, antes de ¿cómo se llama? Del tiempo de Jesús, que creo que es el que todos conocemos, que es Job, ¿cierto? Y Job, en el capítulo 4, lo voy a leer, dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y te fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turba. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y le dice, recapacita ahora, que inocente se ha perdido. ¿Y de dónde han sido destruidos los rectos? Como ya hemos visto, lo que harán iniquidad, siembran injuria y ciegan. Entonces le están diciendo, teniendo el contexto que Job era un hombre justo, íntegro ante Dios, ¿cierto? Vienen todas las calamidades que nosotros sabemos y viene bueno, era un par de amigos, ¿cierto? Y le dicen, oye, ojo, tú eras, ¿cómo se llama? El que juzgaba todas las cosas, el que ayudaba, y ahora que tú estás acá en esta posición, ¿cómo se llama? Te quiebras, pero oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que, cuál es tu pecado para que tú estés así? Lo voy a llevar también en capítulo, en Juan 9, quiero que también lo veamos, ¿cierto? En Juan 9, y dice, en ese tiempo, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces se dan cuenta que siempre está relacionado ¿cómo se llama? El que te pase algo a un pecado que uno pueda tener. Pero, ¿cómo se llama? Jesús dice, os digo, en el 3, no, antes si no os arrepentís, todos parecéis igualmente. Y en el 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y nuevamente, fíjese que el 3 y el 5 dice lo mismo. Os digo, no, antes sí, no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Pereceréis. No pensemos que porque somos cristianos estamos protegidos de todo. Y eso es súper importante, quiero dejarlo bien claro porque pensamos muchas veces que porque nosotros somos cristianos nos vamos a pasar problemas, dificultades, nos vamos a pasar, ¿cómo se llama? A lo mejor alguna pérdida, ¿cierto? Y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Mire lo que nos dice Jesús en Juan también, el capítulo 16.
En el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vemos que el mismo Jesús nos habla y nos dice que mientras nosotros vivamos, ¿cierto? Tendremos aflicción, no esperemos obviamente a no pasar situaciones que son complicadas o difíciles. Todos hemos pasado por alguna cosa, hemos pasado por momentos a lo mejor muy difíciles. Y eso no significa que Dios no tenga cuidado de nosotros. Eh, pucha, yo se lo he comentado más de alguna vez, hay cristianos, ¿cierto?, que están siendo asesinados hoy mismo, en Nigeria, en África, ¿cierto?, allá en Irán, en Yemen. De hecho, los mismos judíos no asesinan, pero a los cristianos, pero sí, ¿cómo se llama? Tú no puedes hablar de Jesús, no puedes hablar de Jesús. Entonces, hay veces que vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por situaciones que son difíciles, pero nuestra fe está siendo probada y no estoy diciendo que, ¿cómo se llama? No reclamen ni nada, pero es importante que a pesar de todo lo que nosotros podamos vivir, podamos salir, ¿cómo se llama?, más fortalecidos en el poder de Dios, porque Jesús dice aquí mismo, ojo, no, ustedes creen que porque hay un pecado oculto, alguna cosa, algo allá, no es así. ¿Y qué dice? No antes así, si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo único que sabemos nosotros desde el día que nacemos, que en un momento vamos a partir, ¿cierto? Entonces, Jesús nos anima a pesar de estar en este mundo que es complicado. Y como leíamos en Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicción. Imagínense que si a Jesús, el enemigo, lo mató colgándolo en un madero, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cierto? En Lucas voy a buscar 23:31, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose a Jesús mismo, refiriéndose a él, en el seco, ¿qué nos hará? Refiriéndose a nosotros. Entonces, creo que es importante que entendamos que no porque somos cristianos vamos a, ¿cómo se llama?, a vivir flotando, no nos va a pasar nada, ¿cierto? Tendremos aflicción. Y es importante entender porque, mira, primera de Juan, no Juan, primera de Juan 5:19 nos dice una verdad que es súper real, y que tenemos que entenderla, y que dice que sabemos que somos de Dios, y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en una oración Jesús dice, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, cada uno sabe las cosas que pueda estar pasando, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que Dios no tenga el control, pero el enemigo obviamente sí le gusta meter de su cosecha ahí, ¿cierto?
Entonces, como les decía, tenemos que entender que a pesar de que seamos cristianos, vamos a pasar por cosas. Estamos en una guerra espiritual y si nosotros pudiéramos tener los ojos espirituales para ver cómo Dios intercede por nosotros, podríamos entenderlo. Podríamos entenderlo de mucho mejor forma. Ojo, lo que Jesús dice aquí, sí, ¿cierto? Si no nos arrepentimos, ¿cierto? ¿Cuál será nuestro destino final? Vamos a estar separados de Dios. Entonces, Jesús siempre, véanlo de esta forma, siempre, a pesar de que a veces se escucha fuerte lo que él dice, pero al final es con la intención de que nosotros nos volvamos a él, que nosotros podamos arrepentirnos y podamos tener, ¿cierto?, esta comunión que finalmente va a ser eterna. Y aquí Jesús nos da otro ejemplo más, histórico. O sea, Lucas lo escribe, pero Jesús lo habla y dice, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los hombres que habitan Jerusalén? O sea, está diciendo, ¿ustedes creen que los que están ahí en Jerusalén, en el templo, son más importantes que los que murieron? De ninguna forma, de ninguna forma. Entonces es importante, como les digo, entender a través de estos ejemplos que Lucas pone que no hay ninguna referencia. Yo estaba buscando y decían que los galileos que podían haber asesinado a Pilato podrían haber sido parte de un grupo que se había levantado hace unos años anteriores a través de un líder que se llamaba Judas, ¿cierto? Y que, los, que en ese momento estaban adorando, pero Pilato los mató. Y con respecto a la torre de Siloé, que era parte del viaducto que estaba haciendo, ¿cómo se llama? El Pilato, en este caso, ¿cierto? Y, y como lo detuvieron porque le estaba quitando la plata al, al templo, quedó sin hacer y bueno, se cayó y murieron. Entonces, esos son como lo que más pude, a- en este caso, aprender o ver desde lo que, de estas cosas históricas que Jesús, ¿cierto?, nos relata. Y Jesús, después de haber dado ¿cómo se llama? O haber expresado esto, nos va a dar una parábola, ¿cierto? Bueno, antes de eso, aquí puse algo que es importante. Lo importante es estar a cuentas con nuestro Dios. Pues si bien para algunos la muerte les da miedo, para nosotros la muerte es una sierva que nos lleva al encuentro con nuestro Creador. No estoy diciendo que no nos duela, ¿cierto? Que no lloremos, pero es importante en Primera de Corintios 15, lo voy a buscar, se lo voy a leer, dice 55, ¿dónde está, oh muerto, Legión? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como les decía, esto no quiere decir que si vivimos, o sea, si vemos que algún familiar, algún hermano en Cristo, algún amigo, no sé, muere, no sintamos dolor, no lloremos. Jesús lloró con la muerte de Lázaro. De hecho, hay, como se llama, también dice que como se llama, hay una historia donde Jesús, ¿cierto?, resucita al hijo de la viuda, porque sintió compasión. Pero muy distinto es perdernos en esto de la muerte y creer que después de la muerte no hay nada, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? Se los voy a leer en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cierto?
Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os tomaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Vamos a pasar al versículo 6 al 9, lo voy a leer. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Él entonces dice, córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Ya? El hombre en esta parábola es Dios Padre, ¿cierto? La higuera representa a Israel y el viñador, Jesús. Fíjense, la higuera tenía un trato especial, pues estaba en la viña del hombre. Es decir, si estaba en la viña, se le daban todos los cuidados para que ésta crezca y pueda dar fruto. Y yo me di ¿cómo se llama? El tiempo de buscar cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para que crezca una viña. Y dice, primero, plantar en un lugar soleado. Segundo, tener un suelo con un buen drenaje. Tercero, enriquecer el suelo con compost o materia orgánica. Hay que regar, pero sin encharcamiento, es decir, no tienes que poner mucha agua porque se ahoga. Hay que hacer una fertilización periódica y también un abono rico en potasa durante el crecimiento. Y aparte de eso, de todo eso, hay que hacer podas periódicas. Es decir, todo esto es lo que Dios, ¿cierto?, ha estado haciendo con Israel. Y en esta parábola dice, oye, se ha hecho todo esto y he venido 3 años. Entonces, no ha sido una, ni 2 veces, ni sino 3 veces. Y no he encontrado fruto. Entonces, a pesar de todos los cuidados que el hombre le dio a la viña, esta no dio fruto. Israel siempre pensó que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y si bien lo son, se volvieron religiosos, dejando a Dios fuera de sus corazones. Tanto así que cuando el Mesías vino, no pudieron reconocerle. Es por eso que el hombre, ¿cierto?, que es representado a través, que es Dios, que es representado, ¿cierto?, en esta parábola, dice, córtala. ¿Por qué inutilizar la tierra también? Es decir, oye, se pueden plantar otras cosas. Sácala. Ya le hemos dado bastante tiempo. Pero Jesús, ¿cierto?, que está representado atrás del viñador, le dice, por favor, dale la última oportunidad. Donde él mismo iba a trabajar en ella. Y si no tiene fruto, bien. Y después la cortará. ¿Cierto? Sabemos que Israel no reconoció al Mesías. Y eso de cortarla después, como dice aquí en la parábola, ocurrió en el año 70 después de Cristo, donde Tito el emperador arrasó con Israel. ¿Cierto? Lo sabemos, ya es parte de la historia. Pero, ¿cómo se llama? Algo que me gustó de esto, o que me llamó la atención, y puse, pero Dios, que es rico en misericordia, ya había dado esta profecía sobre Israel, la cual, que a pesar de ser destruida
¿cierto?, destruida, los judíos iban a ser esparcidos por todo el mundo, Él nuevamente los haría resurgir como nación. Y voy a buscar para leer esta profecía que está en el Antiguo Testamento, en Isaías. No. Isaías 66. Del 7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Aquí estamos hablando nuevamente, dice, ¿nacerá una nación en un día? Y nosotros sabemos que en el año 1948 las Naciones Unidas votaron en un día porque Israel fuese una nación. Aquí se cumplió esto, después de que Israel fue asolada y fue dispersa por todo el mundo y por todas las naciones. Dios cumplió con esta profecía. De hecho, también hay, no lo voy a leer, pero sí anótenlo, está Ezequiel 37, del 1 al 11, yo anoté, donde se habla acerca de la profecía de los huesos, donde los huesos vuelven a tener carne, vuelven a tener, ¿cómo se llama?, tendones, hablando de Israel, nuevamente siendo una nación. Entonces, podemos ver que a pesar de todo, el Señor siempre tiene misericordia. Y en esta, a pesar de que fue cortada, acuérdense que Juan el Bautista decía, el hacha está puesta en cualquier momento. Pero Jesús y Dios también ha tenido misericordia de su pueblo, ¿cierto? Sabiendo que todavía tienen que trabajar con él. Falta un periodo donde Israel va a sufrir bastante por haber rechazado al Mesías. Vamos a leer ahora los versículos del 10 al 13. Y dice: enseñando Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús jamás se escondió de los religiosos, ni el Sanedrín, ni ninguna cosa, sino al contrario, él predicaba en la sinagoga. Y dice que aquí era un día de reposo, un día sábado. Y una sinagoga, para aquellos que no lo sepan, no solo era un lugar de culto, sino también funcionaban como centros de comunidad judía, tanto para educar, para debates, para orar y la vida cívica del judío. El templo estaba en Israel, ¿cierto? Jerusalén. Y en las ciudades y en los pueblos, ¿cierto?, que habían alrededor, existían ¿cómo se llama?, las sinagogas. Y el día de reposo, nosotros lo sabemos, el día de reposo
es lo que Dios le da a su pueblo, ¿cierto? Como una ordenanza para descansar. Pero ahí es un poquito más grande porque también podemos ver que, ¿cierto? El día de reposo que uno trabaja 6 días y el séptimo lo descansa. Pero también tenía leyes como, por ejemplo, que en 6 años podían cobrar a quien les debía y el séptimo tenían que perdonar la deuda. Eh, También 6 años podían tener a los, ¿cómo se llama? A los esclavos, y en el séptimo los tenían que liberar. 6 años tenían que trabajar la tierra, y el séptimo tenían que dejarla descansar. Y según Génesis, ¿cierto? En 6 días Dios hizo la tierra y el séptimo descansó. Todo esto finalmente llama a que nosotros debemos confiar en Dios. Tenemos que confiar en la provisión de Dios y creerle a Él. Pero en esta oportunidad había una mujer, ¿cierto? Que había sido, dice, en este caso dice, que tenía un espíritu de enfermedad. Cuando Dios nos crea, nos hace perfectos. Pero cuando Adán peca, toda la creación se ve afectada. Flora, fauna, ¿cierto? Los animales y nosotros también, ¿cierto? Y quiero dejar súper claro que aquí no significa que todas las enfermedades es como se llama, es parte o que Satanás está metido entre medio, ¿cierto? Sino que, por lo mismo que les dije, en el momento que nosotros hipotecamos y le entregamos las llaves a Satanás, todo se vino abajo. La perfección que era nuestro cuerpo, donde no nos enfermábamos, donde no envejecíamos, ¿cierto? No se nos caía el pelo, nos ponía blanco, ¿cierto? Cuando Adán pecó junto con Eva, esto se perdió. Entonces, pero en este particular, dice que sí, había un espíritu. Lo más probable es que a lo mejor esta mujer haya jugado, ¿cierto?, con el mundo espiritual. Y es súper importante que cuando, o entender que cuando uno le pone esto a Satanás, le da esta entrada, Satanás entra, acampa y no lo sacas más. Entonces, lo más probable es que esta mujer haya hecho algo de eso y Satanás, a través de algún espíritu, la tenía, dice, que estaba encorvada. Entonces, también es importante, no todas las enfermedades vienen del maligno, ¿cierto? Sino que como ya no somos perfectos, nuestros cuerpos se van deteriorando y van enfermándose y hay cosas que, bueno, todos sabemos lo que va pasando mientras nos vamos haciendo viejos, ¿cierto? Pero mira, Jesús tuvo misericordia de esta mujer, porque la mujer no pidió ser sanada, pero sí estaba buscando las cosas de Dios, porque podía haber estado en otro lado, pero estaba en la sinagoga. Es decir, ella entendía que necesitaba de Dios. Y lo maravilloso fue que ese día, en esa hora, cuando ella estaba escuchando la predicación, la predicación no era nada más y nada menos que desde el mismo Jesús, mismo Dios. Y Jesús la pudo ver y la sanó. Entonces, la reflexión que escribí, que cuántas veces Dios ha querido sanarnos, pero nosotros no hemos estado en el mismo lugar que Él, no hemos estado en la misma sintonía. Y al no estar, no, Dios no puede pasar a llevarnos, porque Dios no nos obliga a nada. Y si nosotros no estamos en sintonía con Él, Él no va a actuar. Debemos ser como la mujer que ¿cómo se llama? Al ser sanada, glorificó a Dios. Es decir, fue un arrepentimiento. Acuérdense que en Mateo, les voy a dar la cita, Mateo 12, del 43 al 45, Jesús habla acerca de cuando un espíritu inmundo entra en el cuerpo de alguien,
y esta es limpiada, ¿cierto? El espíritu se va y al no encontrar refugio, vuelve y dice, volveré a mi antigua casa y viene con refuerzo. Entonces es importante que cuando Dios haga una obra en nosotros y sabemos que Dios ha hecho una obra en nosotros, no volvamos atrás, no seamos como el perro que vuelve a su vómito, porque nuestra situación, lo más probable, después de que Dios nos haya limpiado y nos haya eh, nuevamente levantado, eh, sea peor, sea peor. Voy a leer lo siguiente, no vamos a llegar hasta el 21, vamos a llegar hasta el 17, ¿cierto? En honor al tiempo, ya van 41 minutos, pero esto es súper importante porque dice, pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. O sea, primero, imagínense, primero, yo me imaginaba esta escena, porque nos dice, le dijo a Jesús, le dijo a la gente, o sea, no tuvo la valentía de hablar y mirar directamente a Jesús, le dice, y enojado, oye, otros días tienen para que lo sanen, hoy día no. O sea, y se dan cuenta de que lo que él dice acerca del día de reposo para no es real, de acuerdo a la ley de cómo se llama, que Dios le entregó, pero Jesús lo inmediatamente en el 15 dice, entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Imagínate, Jesús aquí ni siquiera le está diciendo, algunos de ustedes, todos en el día de reposo hacen esto, todos. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, es obvio, o sea, no, es tan obvio que en el 17 dice, y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces podemos ver cómo Jesús, movido en misericordia, sana a esta mujer, saltándose entre comillas la ley, pero no se la salta porque en realidad la ley, el espíritu de la ley era otro, ¿cierto? Era así descansar, pero si tienes, como dice, si yo podía hacerle un bien o un mal un día de reposo, no lo voy a hacer. Si ustedes con un animal que no tiene el mismo, digamos, el mismo peso que un ser humano, ustedes lo tratan y van, porque en otras oportunidades Jesús también les dice, si su vaca, su buey, si cae un hoyo, día de reposo, no van ustedes, lo agarran y lo salen para que no muera. ¿Cuánto más con un hijo de Abraham? Y más con esta mujer, porque Jesús también desnuda y les dice, ojo, esta mujer no está así, porque sí, es Satanás que la tiene hace 18 años. 18 años de su vida encorvada. Pero ese día ella estaba en el momento justo, estaba en la sintonía justa y estaba en el momento que Jesús dijo, ok. Entonces, creo que estos versículos son bien, digamos, podemos pasarlos bien por encima y entenderlos, pero igual hay una profundidad en aquellos que a lo mejor en la simpleza a lo mejor de lo que estamos leyendo, porque si vamos profundizando nos vamos dando cuenta que hay harto de dónde escarbar y lo que Dios nos puede hablar. Así que no llegamos hasta el 21, pero llegamos al 17 y creo y espero que Dios
nos haya podido hablar al corazón. A mí sí me habló, de hecho quiero ser súper honestos con ustedes. Yo le comentaba a la Janine que me costaba hacer este estudio porque era muy, entre comillas, básico. Y yo escuché algunos estudios de otras personas y lo que nosotros vimos en 45 minutos, ellos lo vieron en el capítulo 13 y 14 y pasaban así. Pero cuando empecé a escribir, empecé a ver, empecé a notar los detalles, claro, Dios empezó a mostrarme cosas ¿cómo se llama? Que yo no había visto, que no había pensado que también podían estar ahí. Entonces, como les digo, espero que sea de bendición. Ya, ¿cómo se llama? Sería hasta 2 semanas más, porque el próximo fin de semana vamos a retiro, pero espero que Dios pueda haber hablado a sus vidas y les animo a seguir leyendo el libro e investigando, porque nos vamos a encontrar con varias cosas que Dios puede hablar a nuestra vida. Así que oremos. Señor, gracias por este día, gracias Señor por la oportunidad que me has dado, Señor, para compartir tu palabra. Te agradezco, Señor, porque pudiste hablar a mi vida personalmente a través de este estudio mientras lo hacía, Señor. Y tú también pudiste, Señor, proveer las cosas que eran necesarias para mientras yo esté dedicando este tiempo para ti, Señor, porque también quiero crecer, Señor, quiero aprender y quiero que, Señor, tú puedas moldear mi vida, Padre. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos fortalezcas y que, Señor, tú siempre estés con nosotros y poder estar en la misma frecuencia contigo, Padre. En nombre de Jesús, amén.